favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Y el día de hoy vamos a estar predicando en el versículo 13 de Efesios solamente. Efesios capítulo 6, versículo 13. Les animo, si es que siempre traigan su Biblia, un cuaderno de ser necesario para anotar las cosas más importantes, y eso les va a ayudar también a poder mantener la concentración y el enfoque. Y quisiera partir de esta manera este sermón de Efesios capítulo 6, versículo 13. Y es que luego de la Segunda Guerra Mundial, tras el nivel de destrucción que esta guerra dejó, las Naciones Unidas decidieron que incluso debían establecer normas para la guerra. Y uno de los principios recogido en estos tratados internacionales establece que un ataque que pueda involucrar daño hacia civiles debe ser avisado previamente para que las personas puedan ponerse a salvo. En otras palabras, en la guerra moderna, cuando es posible, se espera que se advierta a los civiles antes de un bombardeo para que puedan huir y ponerse a salvo. Ahora, el problema de esa legislación internacional es que no es tan clara. Y hay algunos casos donde se considera legítimo no avisar antes de un bombardeo. Por tanto, hay muchas veces, y lo hemos visto en estos tiempos de guerra en diferentes partes, donde en efecto hay civiles que son heridos y no hay una advertencia. Ahora, ¿por qué empiezo hablando de esto en un sermón? Porque en muchas maneras esta idea se conecta con la guerra espiritual. Porque al leer las páginas de la Escritura, es como si Dios estuviese haciendo sonar una alarma que nos dijera: va a venir un bombardeo espiritual. Y a diferencia de los métodos falibles de advertencia, el método de la palabra es infalible. Dios nos advierte en su palabra que vamos a ser atacados por Satanás. Y no solo eso, Dios ha decidido en su gracia mostrarnos cómo opera nuestro enemigo, cuándo seremos atacados y dónde podemos encontrar un refugio seguro. Por eso el título de este sermón es Firmes contra los ataques de Satanás. Y la idea central, que creo que es lo que este texto busca persuadirnos, y va a ser la idea que voy a tratar de mostrarles, que es lo que el texto espera de nosotros, lo central de este versículo, es que Dios nos llama a equiparnos con su armadura y prepararnos para resistir los ataques de Satanás. Déjenme repetir la idea central una vez más. Dios llama a su pueblo a equiparse, a ponerse su armadura. Y no solo eso, no basta con ponerse la armadura, Dios también nos llama a estar preparados para resistir los ataques de Satanás. Y vamos a explorar esta idea de la armadura y la preparación para resistir en tres partes. Vamos a ver el llamado del soldado cristiano, los peligros del combate y la misión del soldado. Y vamos a leer el versículo 13. Hoy día vamos a predicar solo el versículo 13, pero vamos a leer desde el versículo 10 en adelante hasta llegar al 13. Síganme conmigo si es que tienen sus Biblias. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse
con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia rogando, Padre, que tú puedas hablar en esta mañana, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo ayudarnos a recibir esta advertencia santa contra las insidias de Satanás, Señor. Ayúdanos a ver, te ruego, Señor, que las personas que están aquí escuchando lo que tu palabra dice puedan salir con una conciencia clara de que vivimos en tiempos de guerra y que necesitamos estar preparados, Señor. Despierta las conciencias de aquellos creyentes dormidos a causa de su pecado. Y te ruego, Señor, salva a aquellos que están ciegos por el engaño de Satanás, Señor. Clamamos por ver salvación en este día, porque personas salgan de las garras de Satanás para creer el precioso evangelio de Jesús. Lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces hacia el primer aspecto de este sermón, la primera parte de lo que vamos a ver, y es el llamado del soldado. ¿Y cuál es el llamado del soldado cristiano? Bueno, el soldado ha sido llamado a tomar toda la armadura de Dios. La próxima semana vamos a ver más en detalle todas las partes de la armadura para poder resistir, pero hoy día vamos a partir con la vocación, el llamado. Y el versículo 13 que va a aparecer aquí atrás mío dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo, después de describir en los versículos 11 y 12 quién es nuestro enemigo y contra quién es nuestra batalla, Pablo nos llama a estar preparados y equipados para ese combate. Ahora, ¿por qué es tan importante tomar y estar preparado para la batalla? Porque te guste o no, lo creas o no, la vida cristiana se desarrolla en medio de una guerra. Una guerra que es real, una guerra que es profunda y una guerra que puede tener consecuencias reales en tu vida y en la vida de otros. Por tanto, te guste o no, vas a vivir en medio de una guerra. Si tú estás intentando buscar al Señor, va a empezar el tiempo de fuego. Va a empezar. Es una realidad espiritual que la Biblia nos da a conocer. Ahora, mientras nosotros no estemos convencidos de que esta guerra es real, mientras tú no creas verdaderamente que hay una guerra espiritual, difícilmente vas a poder estar preparado para ella. Por tanto, debemos recordar, como decía el puritano William Gurnall, dice: esta guerra es un holocausto espiritual. Y miren el lenguaje, ¿no? Esta guerra es un holocausto espiritual. O destruyes el poder de Satanás en tu vida, vistiendo toda la armadura de Dios y manteniéndola puesta, o Satanás te destruirá a ti. Ahora, mi hermano, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú crees
porque Satanás quiere destruir tu vida. ¿Realmente crees que hay un enemigo que quiere hacerte caer? ¿Y sabes por qué yo hago esta pregunta? Porque me temo que para la mentalidad del ser humano, del hombre del siglo XXI, esto es realmente difícil de creer. Y aún en nuestros círculos, en el perfil de nuestra iglesia, pensamos que hablar de Satanás es algo desconectado de nuestra realidad y a veces no queremos hablar del efecto que Satanás tiene en nosotros por no caer en los excesos que otros grupos han tenido. Pero eso es un problema. Es un problema porque la Biblia habla de esto. Por tanto, este es precisamente el problema. Porque uno de los mayores logros de Satanás no es solo su capacidad de tentarnos, sino también de convencernos de que no hay una amenaza real. Parte de lo que Satanás quiere hacer es pasar desapercibido. Es el padre de mentira, es astuto, dice la Escritura. Y me encanta esta ilustración, porque C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos habían escuchado de ese libro? Cartas del Diablo a su sobrino. Y en este libro, Lewis imagina, es una literatura, es una novela, lógicamente. Dice, imagina un demonio más experimentado que está entrenando a un demonio más joven. Esa es la dinámica de la novela. Un demonio más experimentado enseñándole a un demonio más joven las técnicas para tentar a los seres humanos. Es genial, se las recomiendo para leer como novela y literatura, mucho mejor que Netflix y las cosas que hay en la televisión. Ahora, en una de esas cartas, el diablo mayor le dice al diablo en entrenamiento que su objetivo es que su paciente permanezca ignorante de su existencia. Dice, porque la mejor estrategia de los demonios es pasar desapercibidos. Y es genial lo que nos está mostrando, ¿no? Porque nos está mostrando que hay un peligro de no creer que Satanás verdaderamente desea engañar a los cristianos y obviamente a los incrédulos más, porque los tiene presos y ciegos. Por tanto, mis hermanos, necesitamos creer que vivimos en una amenaza que es real. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo en su palabra. Y la realidad es esta. O tú estás preparado para esta batalla y consciente de la amenaza, o estás desarmado frente a un enemigo que es más poderoso, más astuto y más inteligente que tú. Por eso Pablo dice en este primer versículo que nuestra responsabilidad es tomar toda la armadura de Dios. Y la palabra tomar, aquí en el original, puede traducirse literalmente como volver a tomar. Y Pablo lo está usando para decir que necesitamos estar constantemente poniéndonos. Es recursivo. No es que me puse la armadura el día en que fui salvo y ya no la necesito. No, la intención de Pablo en este pasaje es mostrarnos que el cristiano se está vistiendo la armadura constantemente. Y la imagen es interesante porque yo siento que en nuestro pecado y en nuestra carne como que nos vamos quitando la armadura y nos vamos desarmando, vamos dejando áreas vulnerables para el pecado y en ese momento la exhortación de Pablo es: tomen, vuelvan a tomar, vuelvan a ponerse toda la armadura de Dios. Y esa es la disposición del soldado cristiano. Si pudiéramos graficarlo,
El soldado cristiano es alguien que está siempre alerta, siempre listo para tomar las armas. ¿Y por qué es tan importante vivir así? Vivir alerta, atento, consciente. Porque Satanás es un enemigo astuto. Es cierto que Satanás no es omnisciente, él no sabe todo porque solo Dios sabe todo, pero Satanás sí sabe observar. Y él te puede observar a ti. Por tanto, puede conocer tus tendencias, puede conocer tus debilidades, puede observar aquellos momentos donde te vio caer. Y eso nos tiene que de nuevo poner a pensar. Él no es omnisciente, no puede saber todo, pero sí es un enemigo astuto que sabe cuando tú estás más vulnerable. Sabe cuáles son las cosas que te ponen más vulnerable, las cosas que más te alertan. Y por eso la exhortación de Pablo es: no permitan que el enemigo los sorprenda sin defensa. Ahora, mis hermanos, con toda honestidad, delante del Señor, pregúntense esto: ¿qué tan vigilante estás? ¿Qué tan alerta estás frente a la tentación? ¿Cuánto piensan en esto? ¿Es algo que piensas en la semana? ¿Estás consciente? Son pensamientos que vienen a tu mente. Necesito estar alerta. O más bien, simplemente caminas y vives en una actitud pasiva, desarmada, como si no hubiera ninguna amenaza real. ¿Cómo describiríamos un soldado en medio de la guerra que entre medio de los bombardeos sale con chanclas? Diríamos que es un necio, ¿no? ¿Cómo no va a ir con su casco? ¿Cómo no va a ir con su armadura? ¿Cómo no va a ir preparado? ¿Cómo no va a ir atento a cómo va el resto del equipo? Sería una necedad, ¿no? Salir así. Pero lo triste es que muchas veces sí andamos así, ¿no? Muchas veces sí caminamos como que no hubiera ninguna amenaza real. Por eso nuestro Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice el texto? Es débil. Y mis hermanos, si yo soy sincero con ustedes, yo temo por aquellos cristianos que se duermen en su vida. Temo. Creyentes fríos espiritualmente, creyentes que no buscan al Señor en la palabra, creyentes que no oran, que no guían a sus familias, que no se congregan regularmente, porque hay dos opciones, solo dos: o ya cedieron al pecado al estar desarmados, o van a ceder. Porque es la realidad, ¿no? No hay más. No es como, sí, yo puedo vivir desarmado y el pecado no me va a atacar, porque la carne mora en ti. Entonces tampoco es que seamos tan poco vulnerables. Entonces es, o estás cediendo ya, y puede ser quizás alguno de ustedes que ya haya cedido al pecado y está oculto, y quizás otros no saben cómo han cedido al pecado, o eventualmente lo van a hacer, porque es la realidad de la guerra, y en nosotros mismos no tenemos las fuerzas para resistir. Y por favor, no piensen: eso jamás me podría pasar a mí. En la Escritura cayó Noé, cayó Lot, cayó Moisés, cayó David, e incluso Pedro, que caminó con el Señor Jesús. Ahora, mi hermano, te pregunto: ¿eres tú más fuerte que ellos?
¿Eres tú más sabio que David? ¿Eres tú menos vulnerable que ellos? Por supuesto que no, ¿cierto? Por supuesto que no. Por eso el llamado de Dios es: tomen toda la armadura de Dios. Estén preparados, estén listos, vístanse. Ahora, después de hacer la exhortación, Pablo nos muestra para qué necesitamos estar con la armadura puesta. Es decir, cuál es su propósito, cuál es el fin de estar vestidos con la armadura. Y como dije, la otra semana vamos a ver las partes de la armadura. En otras palabras, lo que Pablo quiere que estemos conscientes es que hay peligros reales por los cuales es necesario tener la armadura. Y ese es el segundo punto del sermón: los peligros del combate. ¿Y eso por qué necesito tener la armadura? Bueno, ¿cuáles son los peligros? Y Pablo dice: debemos tomar toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. ¿Para qué necesito la armadura? Para resistir en el día malo. Ahora la pregunta es: ¿qué significa el día malo? Y bueno, el mismo libro de Efesios nos ayuda, y también Gálatas, a poder dar una respuesta bíblica de qué se refiere el día malo. En Efesios 5:16, Pablo dice explícitamente que los días son malos. En Gálatas 1:4 habla que vivimos en el presente siglo malo. En otras palabras, Pablo está describiendo que el día malo es algo que está constantemente en la vida de los cristianos. Y esta es la realidad. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde Satanás busca engañarnos. Y aún tenemos cuerpos, carne, que es de tropiezo y de herramienta para Satanás. Ahora, aunque es cierto que en algún sentido todos los días son malos de este lado del sol y que nuestra esperanza en última instancia está en el cielo y no aquí, pero también vemos en la Escritura que dentro de los días malos hay días más malos que otros. Y esos días son aquellos momentos donde la tentación es más fuerte, donde Satanás ataca con más fuerza, y esos es aquellos días, tal como le pasó a Pedro, donde Satanás nos pide para zarandearnos como trigo. Y esos son días, momentos donde la tentación es más intensa. Y me imagino, si haces memoria, hay momentos en la vida cristiana donde la tentación a pecar es más fuerte, donde parece que pecar se vuelve más atractivo. Y esos son los días malos, los malos, por decirlo así. Esos días donde el ataque es más persistente, más constante. Y obviamente para eso hay que estar preparado. Y la pregunta que quisiera responder es: ¿cómo nos tienta Satanás en el día malo? En otras palabras, ¿qué estrategias usa Satanás para llevarnos al pecado? Y lo primero que tenemos que entender, y esto es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente, es que Satanás no tiene el poder de separar a los creyentes de Dios, ni hacer que pierdan su salvación. ¿Amén? Satanás no puede separarnos completamente de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, dice la palabra. Ahora, que eso sea cierto, ¿significa entonces que la amenaza es menos seria? Claro que no, por supuesto que no. Porque como dice un autor puritano, aunque Satanás
no puede impedir que un creyente llegue al cielo, hará todo lo posible por impedir que ese creyente experimente el cielo aquí en la tierra. Déjame decirlo de nuevo. Satanás no puede impedir que los creyentes entren al cielo, pero sí puede estorbarte, frustrarte, hacerte pecar de tal manera en que tú no experimentes el gozo de tu salvación aquí. Por tanto, la amenaza sí es seria, sí es real, sí es algo verdadero, y aunque Satanás no puede condenarte, sí puede llevar a vivir una vida miserable, en derrota, en frustración. Y quizá alguno se siente así, ¿no? Que caigo y caigo y caigo y caigo. Y puedo experimentar esa frustración de deshonrar a Dios. Y eso es justamente lo que Satanás está haciendo. Ahora, ¿cómo lo hace? Y bueno, principalmente Satanás ataca a los creyentes en su mente y su manera de pensar. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Mateo 16, 21 al 23, que va a salir atrás mío. Y el pasaje dice así. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren la escena. Tomando aparte a Jesús, lo separa del grupo. Pedro lo reprendió y le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, Jesús, le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es interesante, Pedro es un cristiano, un creyente verdadero aquí, pero Jesús lo reprende por abrazar una mentira que venía de parte del diablo. ¿Y cuál es esa mentira? Que la cruz no era necesaria. Es una mentira satánica, que el Mesías no necesitaba sufrir. El plan de Dios desde la eternidad era que iba a venir un Mesías a dar su vida por sus ovejas. Y Pedro estaba diciendo que era mejor que Jesús no muriera. Y Jesús lo reprende porque Pedro escuchó la voz de Satanás y no solo la escuchó, abrazó esas ideas al punto que quiso corregir a Jesús. Entonces llegó a creer las mentiras de Satanás. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Introduce ideas en la mente, distorsiona la verdad y busca que pensemos de manera contraria a Dios. Y aquí debemos ser bien cuidadosos, porque muchas veces no es fácil distinguir cuando los pensamientos pecaminosos vienen de nuestra propia carne y cuando los pensamientos vienen de parte de Satanás o el mundo. Y creo que es parte de la estrategia de Satanás, porque él opera con nuestras propias tendencias. O sea, él no crea nuestros deseos. ¿Por qué? Porque Santiago dice, y lo decía nuestro pastor Daniel la otra vez, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno es atraído o arrastrado, dice el texto, cuando de su propia concupiscencia es seducido. O sea, son nuestros propios deseos lo que le da material a Satanás para tentarnos. Entonces no sabemos con claridad cuándo es Satanás, cuándo es nuestra carne. Yo me inclino a pensar que suelen operar en distintos porcentajes o grados, a veces un poco de nuestra carne con bastante de Satanás, a veces bastante de nuestra carne con bien poco esfuerzo de Satanás, porque es nuestro propio pecado.
Y así va a entrar la tentación. Y esa es su astucia, ¿no? Opera sutil y casi imperceptiblemente. Ahora, ¿qué clases de engaños, qué clases de mentiras específicas Satanás busca que creamos? Y tengo aquí, en un esfuerzo de resumir cómo puede Satanás apelar a nuestros sentidos, 12 maneras en que Satanás busca engañarnos. Y vamos a ver las 12. Vamos con la primera, y debería salir atrás mío las primeras 6. Lo primero que hace Satanás es que nos seduce para que pequemos apelando a nuestros deseos. Eso es lo primerito que hace Satanás. Lo primero, como dice Primera de Juan, Satanás nos invita a pecar con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Satanás te invita, literalmente, a veces se siente como una invitación fuerte en los deseos, te invita a enojarte, te invita a mirar con lujuria, te invita a ser impaciente, te busca alimentar tu orgullo, y su estrategia es ponerte un señuelo y ver si tú caes. Esa es su estrategia. Te pone ahí y veamos si lo atrapo, como yo atraparía a un pez. Eso es lo primero. Lo segundo, y en esa lista de la primera se encuentran todas las maneras de pecados contra Dios que hay en su ley. Cualquier cosa contraria a la ley de Dios es lo que Satanás quiere para tu vida. Segundo, Satanás disfraza el pecado como algo bueno. Y eso es interesante, porque Satanás sabe cómo cubrir el pecado para que en tu conciencia tú no creas que estás haciendo algo malo. Entonces tú puedes decir, mira, lo que yo siento no es falta de perdón, no es enojo. No, el problema es que las otras personas son muy malas. El otro problema es que tú no sabes lo que las otras personas me han hecho. Entonces tú no es que no puedas perdonar como Dios manda, es que si tú supieras lo que me hizo y cómo se comportó, o sea, ni Dios lo perdona. Y te lo crees, ¿no? Y te comportas así, empiezas a mirar al otro con desprecio. Y Satanás logró su objetivo, disfrazar el pecado, cubrirlo, y tú terminaste pecando de falta de perdón. Segundo, no es enojo, es que nadie me entiende. No es que yo sea orgulloso, es que los otros no han ido al seminario como yo. Los otros no están estudiando, entonces ¿por qué me van a venir a corregir a mí? Si yo sé, yo soy pastor, ¿cómo me van a decir a mí que yo no sé eso? Si yo estudié la Biblia, si yo sé griego. Y ya volví a ceder. No es control tu problema. No es que tu problema no es falta de fe y quieres tener todo controlado. Es que tú quieres que las cosas se hagan bien. Es que tú quieres que las cosas pasen. Es que tú quieres trabajar para el Señor. Pero no es que tengas control en tu corazón, ¿no? No es falta de fe lo que estoy enfrentando. Es que en mis circunstancias sentir eso es normal. Y la estrategia de Satanás es presentarte el pecado como algo legítimo. Ven el engaño, ¿no? Y han visto, yo me imagino que alguno de ustedes ha pasado eso, ¿no? Como que la mente es experta en justificarse. ¿Sí les ha pasado, no? ¿O soy el único pecador aquí? Entonces, si ha llegado, uno se justifica del pecado. Me justifico, digo, no, si eso no es tan malo. Si eso a todos le pasa, todos lo hacen. Tercero, Satanás minimiza la seriedad del pecado. Y acá es interesante, porque Satanás sabe
que tú no vas a ir al pecado más grave de una vez. Él lo sabe. Sabe que tú no vas a saltar de ser fiel a tu esposa a que cometas adulterio. No lo vas a hacer de inmediato. Pero Él va a diseñar una estrategia para que vayas cediendo poco a poco. Poco a poco. Y primero te va a incitar a que cedas con un pensamiento. Sí, te albergas, te das el lujo de imaginar cosas, de pensar cosas que no debes. Después te va a llevar a que mires. Ya no son solo pensamientos, ahora son tus ojos los que se van. Después, quizás tus palabras. Y después, tus acciones. Y aún con las acciones, Él te va llevando poco a poco, poquito a poco. Por eso la caída se describe como un deslizamiento en vez de como una caída en un barranco. Es que Satanás te va arrastrando de a poco, de a poco, de a poco, hasta conseguir su objetivo, que es destruir tu vida, tu testimonio. Cuarto, Satanás trivializa el arrepentimiento. Y todos hemos escuchado esto, ¿no? Hay una oferta de pecado y Él nos susurra, no pasa nada, después puedes arrepentirte. Dios, de todos modos, ya te perdonó en Cristo. Y jugamos con la gracia de Dios de una manera peligrosa y su objetivo es que sigas pecando y que abuses de la gracia. Pablo pregunta, ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? O sea, vamos a pecar más para que Dios tenga más gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. En ninguna. No, porque el evangelio nos lleva a aborrecer el pecado. Pero Satanás quiere que tú trivialices, que lo hagas algo vano, el arrepentimiento real y genuino. Quinto, Satanás busca conformarte al mundo. Él quiere que gradualmente vamos amoldándonos a los estándares que el mundo posee. Él quiere que tú pienses como el mundo, que desees las cosas que el mundo desea y finalmente que te comportes como ellos. Entonces, si tú ves a todos los hispanos de este lugar frenéticos por tener un pasar económico estable a costa de sus familias, sus cuerpos y todo, Él quiere que los cristianos vivan igual. Quieres que tú creas la mentira de que tu estabilidad económica es lo más importante, como si fuera eso una señal de bendición. Si fuera así, el apóstol Pablo es el más miserable de todos los cristianos, porque jamás se compró una casa, jamás tuvo un auto, jamás tuvo una empresa, jamás fue exitoso laboralmente, pero fue el cristiano más lleno del Espíritu que posiblemente ha existido. Eso es lo que Satanás quiere hacer, que crean eso, aquí sobre todo en este país. Sexto, Satanás siembra dudas sobre Dios. Satanás quiere que tú dudes de que Dios realmente te está cuidando. Satanás quiere que dudes verdaderamente de que Dios es bueno, de su soberanía, de su amor, de su sabiduría para tu vida. Es lo que Satanás quiere hacer. Séptimo, Satanás busca hacerte pensar que la salvación depende de tu experiencia, santidad y obras. Entonces, otro perfil, ¿no? Más fariseo, que busca ganarse la salvación por lo que hace. Entonces, peca contra Dios y siente que no puede acercarse.
porque no ha hecho lo suficientemente bueno. Y mis hermanos, ninguno de nosotros tiene derecho a acercarse a Dios aunque andemos relativamente bien. La única razón por la cual podemos acercarnos a Dios es porque nuestro Salvador ha muerto en esa cruz. Entonces es una mentira que tú creas que tu posición en Cristo depende de tu santidad, de tus obras, de tu experiencia espiritual. Eso no es cierto. 8. Satanás busca hundirte en la culpa y la condenación. Cuando pecas, Satanás quiere que te sientas como un miserable, como un gusano. Y quiere que te digas a ti mismo, tú no mereces ir a Cristo. Tú no debes ir ahora. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a perdonar. Porque mírate cómo has pecado. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? ¿Cómo vas a ir a Él? Y la buena noticia del Evangelio es que sí podemos ir a Dios cuando pecamos. Porque de nuevo la salvación es por Cristo. Entonces tú sí puedes ir y les animo a esto. En el preciso momento en que pequen contra Dios, corran a la cruz. Corran a buscar consuelo en su Salvador. Y Él va a ser misericordioso. Él los va a restaurar, no para que sigan pecando, sino para que sean limpiados, para que se restauren, para que vuelvan a la senda correcta. Porque el objetivo de Satanás es que tú te sientas culpable, va a poner culpa, mucha culpa, no vayas a Dios. ¿Y qué pasa con esa culpa cuando no vas a Dios? ¿A qué te lleva? ¿A pecar más? Y más, y más, porque ese es su objetivo. En cambio, si yo veo mi pecado, corro a esa cruz, a hallar misericordia, a huir del pecado lo más pronto posible. 9, Satanás busca que no practiquemos nuestras disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque un creyente, lejos de la palabra, lejos de la oración, es más vulnerable, ¿no? Es más expuesto porque es más propenso a creer mentiras. Porque si no permanecemos en la verdad que nos hace libre, la mentira en algún sentido va a tomar control en nuestras vidas. 10, si ya Satanás no logra distraernos, no logra impedir que hagamos nuestras disciplinas espirituales, Satanás busca distraernos mientras las hacemos. Tú lees sin prestar atención, horas y llenos de pensamientos en tu mente. Lleno. ¿Que qué voy a comer? ¿Que qué voy a hacer? Y es como, y en ese momento, si no puedes parar de pensar, lee en voz alta. Si no puedes concentrarte, lee y camina. Ora caminando. Pero busca medios en que Satanás no te estorbe. 11. Satanás busca alejarte de la enseñanza y la comunión con tu iglesia local. Y piensen en esto. Cuando los leones cazan, nunca atacan a una manada completa. ¿Han visto eso, no? En National Geographic y todas esas cosas. Los leones, o más las leonas que los leones, porque los leones son un poco perezosos, como la analogía del reino, ¿no? Satanás los leones observan, esperan y buscan la presa que se separa de la manada. Y cuando ya se quedó atrás, porque es muy pequeña, porque está herida, es cuando salen las leonas y cazan, cuando está más vulnerable. Y eso es exactamente lo que Satanás hace con los cristianos. No es casualidad que se le llame león rugiente, ¿no?
Porque Satanás busca creyentes aislados de su iglesia local, creyentes que no conecten, creyentes sin comunión, sin rendición de cuentas, sin vida espiritual compartida, porque cuando un cristiano se separa del cuerpo, es más vulnerable. Es una presa fácil para Satanás, porque sabe que en grupo, como cuerpo, hay más medios de protección. Y eso es lo que Satanás busca hacer. Por eso el libro de los Hebreos exhorta, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en aislación, sino en comunidad. 12. Si Satanás, y como que Satanás no se cansa, si Satanás, y esa es la verdad, no se cansa, porque no tiene un cuerpo físico como nosotros. Si Satanás no logra evitar que estés en una iglesia, entonces su objetivo es que seas un miembro conflictivo. Entonces dice, ya, ok, no pude evitar que viniera a una iglesia, pero cuando viene a murmurar. Viene a ver que las cosas se hacen mal. Es que no me gustó la alabanza. Es que ves que el pastor hace chistes. Ves que grita mucho. Y te busca generarte en ti un corazón amargado, murmurador, que se queja en la predicación, que sale del servicio y dice, es que la música no me gustó, que el sermón no me habló. Y ese es su objetivo. Ahora, cuando vemos todo esto, estas 12 cosas, tenemos que entender algo clave. La batalla espiritual es en gran medida una batalla por el corazón y la mente. ¿Me siguen, no? La batalla espiritual es por tu corazón, tus afectos, tus deseos y las cosas que te permites pensar. Y esto es muy importante y lo he visto, fue tan confrontador este mes estando leyendo de esto, como el ver en mi propia vida tantos momentos donde estoy cediendo a mentiras y la estoy albergando en mi cabeza y en vez de contestarlas con la verdad, dejo que permanezcan ahí. Ansiedad sobre el futuro y momentos donde puedo estar pensando en el futuro ansioso yo mismo y diciéndome por 1 hora, 30 minutos teniendo esta sensación y pensando, y en vez de responder con la verdad, dejando que esas cosas se alberguen en mi cabeza y en mi corazón. Y he sido personalmente bendecido en estas semanas de estar más alerta, más consciente, más atento a la manera en que Satanás opera. Y ese es mi ánimo para ustedes. Que estas cosas que yo he descrito no generen temor en ustedes, porque si están en Cristo no hay temor. Cristo es más fuerte que Satanás. Pero sí necesitan estar atentos, alertas, para defenderse y resistir la batalla. Y justamente ese es mi último punto. El propósito del soldado es prepararse para estar firme. Pablo cierra este versículo diciendo, y habiéndolo hecho todo, estemos firmes. Y algo sumamente interesante aquí es que esta frase, habiéndolo hecho todo, significa que la preparación para la batalla empieza antes de que la batalla comience. Y habiéndolo hecho todo, eso es lo que está diciendo. Comienza no en medio del día malo, no en medio de la batalla, sino mucho antes. Pablo nos está diciendo que los cristianos deben prepararse espiritualmente para enfrentar los ataques que van a recibir de
Satanás. Y mis hermanos, les digo esto. Yo no creo que haya profetas hoy, aparte de los del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero de todos modos les voy a dar una profecía. ¿Están listos para recibir una profecía? Esta semana vas a ser tentado. Vas a ser tentado a pecar. Vas a ser tentado a desconfiar del cuidado de Dios. Vas a ser tentado a abandonar tu comunión con el Señor. Entonces la pregunta no es, ¿vendrá o no la batalla? La pregunta es, ¿vas a estar preparado cuando la batalla venga? Piénsalo así. Si hoy te avisaran en la mañana, nos llegara de esos warnings, de esas alertas que nos llegan al celular a todos, que son muy útiles, y nos avisan, van a atacar Louisville en 24 horas. Imagínate, te llega el warning, empieza a sonar el iPhone, el celular, y sale el warning. Van a invadir Louisville en 24 horas y van a bombardear aquí, allá, en estos lugares. Y tú recibes la alerta. ¿Qué harías si escuchas eso? Si escuchas que va a venir algo así a nuestra ciudad, Dios nos guarde. Pero, bueno, buscarías agua, alimento, y en este país como papel higiénico, pero no sé por qué, y un refugio seguro, ¿no? Que yo todavía no entiendo esa parte. Lo del agua estoy súper bien, lo entiendo clarísimo. Y lo de la comida, pero lo del papel como higiénico todavía no lo entiendo por completo. Exacto. Ahora, mis hermanos, les pregunto, ¿qué tan preparado estás? Un puritano decía, qué difícil, y va a salir atrás la cita, qué difícil es persuadir a los hombres de que caminar prudentemente es un deber. Qué difícil, ¿no? Qué difícil advertirles a las personas que caminar de manera prudente es un deber y que ser diligente en su vocación es uno de los mejores antídotos para alejar el alma de la putrefacción de los deseos y para protegerla contra las incursiones de un asiduo tentador. Qué difícil, mis hermanos. Si ha habido un peso en mi corazón al de estar preparando para predicar esto, es qué difícil es advertirle a las personas que deben estar atentas. Y yo sé que necesitamos esta advertencia y por eso soy tan repetitivo, porque la única manera de permanecer firmes es buscando a Cristo y los recursos que Él ha provisto. Y no solo esto, sino que, y esta es la promesa que tiene este pasaje, que si nos vestimos del Señor Jesús y los recursos espirituales que Él ha provisto, podemos estar firmes, de verdad, ante las 12 o 30 más estrategias que hayan contra Satanás. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza para la batalla. Porque Él ya ha derrotado a Satanás. Si vamos a Él, no tenemos que temer, porque Él mismo nos dará los recursos para resistir. Dice un himno, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Ya tengo la victoria. Y me encanta cómo lo expresa 1 Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla.
¿Lo creen? Siempre hay una salida. Siempre. Siempre hay una salida. Cuando el pecado se presenta, cuando aparece la tentación, siempre hay una puerta abierta que el Señor en su palabra ha prometido para que tú salgas de la tentación. Siempre está ahí. Tenemos que crecer en ser conscientes y pensar. Cuando estés en medio de la batalla, pregúntate, ¿qué salida me está proveyendo el Señor? ¿Qué es? ¿Pararme, salir, tirar el celular lejos, salir a caminar, ir a orar, pedir perdón, bajar los ánimos, leer su palabra? ¿Cuál es la vía de escape? Piensen, ¿cuál es la vía de escape que el Señor está proveyendo? Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de vosotros. Justo en la mañana estaba leyendo, la mañana del sábado, la tentación de Jesús en el plan de lectura que estamos haciendo. Y Satanás lo ataca a Jesús. Pero me encantó como lo decía Lucas, porque decía, en un momento, cuando paró de tentar, dice, el diablo se apartó de él por un tiempo. O sea, él resistió y el diablo huyó de él. Y esa es una promesa para nosotros. Después de resistir, va a pasar la tentación. Y una de las cosas más fuertes en la tentación es que nosotros creemos que no va a pasar. Entonces, como que es como, cedo o me muero, porque quiero que esta sensación se alivie. Pero la promesa de la palabra es que si resistimos, va a pasar. Y va a pasar de verdad. Entonces, crean esa promesa y aférrense a su Salvador para que Satanás huya de nosotros. Y mis hermanos, si ustedes buscan al Señor, van a poder vencer las artimañas de Satanás. No porque ustedes sean fuertes, sino porque Cristo vive en ustedes. Y esa es la única razón por la cual podemos resistir. Y la razón por la que cedemos a la tentación y a los engaños es justamente porque no estamos dependiendo del Señor. Si tú pecaste esta semana, si cediste hasta la tentación, si fuiste engañado de alguna de estas maneras, es porque estás batallando en tus propias fuerzas y no estás buscando el poder que viene de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto todo lo necesario para resistir. No un poco, es todo. Por tanto, el llamado de los creyentes es tomar todas las armas para resistir los ataques de Satanás. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos. Sé que he hablado en la mayor parte del sermón a los creyentes. Quiero concluir con esto y les pido a las visitas especialmente, si se durmieron la otra parte, en estas les pido por favor que me escuchen. Muy atentos, muy atentos. La Biblia enseña que aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no han rendido su vida a Cristo, están cegados por Satanás. Y no pienses en lo más mínimo que tú tienes algún recurso para combatir a Satanás. Porque si estás sin Cristo, Satanás está haciendo festín con tu vida, con tu ceguera espiritual. Él está haciendo exactamente lo que quiere contigo. Y yo sé que uno de los engaños más grandes para aquellos que no conocen a Dios es tener la sensación de que yo soy libre. No, yo hago lo que quiero, yo sigo mis deseos. Y déjame corregirte un poco. Tú no haces lo que quieres, tú eres esclavo de tus deseos. Esclavo. Y te lo pruebo. Quizás dije, mira, no le creo a este predicador, no le creo. Llega a tu casa, intenta dejar de hacer cosas contra lo que Dios dice. Deja la pornografía, deja el alcohol, deja el enojo. Inténtalo, intenta hacerlo en tus fuerzas. Y después cuéntame cuán libre fuiste. Cuéntame cómo te fue
tratando de batallar sin recursos espirituales. Por tanto, mi llamado para todos aquellos que están aquí y no conocen a Jesús es que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Y Él va a ser misericordioso. Él puede ser tu propia armadura. Y ya no vas a pertenecer al reino de las tinieblas, sino que vas a pertenecer al ejército de la luz. Y les ruego, no salgan de aquí sin tener la convicción clara de que han recibido a Jesús por la fe. Porque tú no sabes el propósito que tiene Satanás contigo. Porque Satanás quiere llevarte hasta lo más hondo. Hoy día en la mañana veníamos en auto con mi esposa camino a la iglesia y habían varios hombres. Y pensaban, ¿cómo es posible que alguien termine así? En la calle, con adicciones, en ese estado. Bueno, alguien así fue llevado por Satanás hasta lo más último, lo más bajo que pueden haber, al punto que se pierden a sí mismos. Y ya sea que uno pueda terminar así o sigues con una vida normal, pero igual de preso, el destino para los que no están en Cristo es el infierno. Y la única manera de escapar de esa ira, y este es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás es que él ya sabe que está condenado, pero es tan malévolo que no está feliz con irse solo. Entonces quiere llevarte a ti con él. Quiere que tú termines en el mismo lago de fuego donde va a terminar él y sus demonios. Y te pregunto, ¿tú quieres pasar la eternidad ahí? ¿Quieres vivir la ira y el juicio de Dios? Mejor no. Ven a Cristo hoy y huye de la ira venidera. Y mis hermanos, para nosotros que hemos sido rescatados, no olviden, estén preparados, estén firmes, estén equipados y Dios va a ser fiel. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra es como una espada, Señor. La he visto en mi propio corazón, viendo cómo me has confrontado, Señor, a vivir alerta, Señor. Y te ruego, Señor, que puedas traer gracia a lo que se ha predicado y que pueda ser aplicado al corazón de mis hermanos para que velen y oren para no entrar en tentación. Te clamo por aquellos que han escuchado el mensaje de salvación, las buenas nuevas de poner su fe en Cristo para que quites la venda que Satanás les ha puesto y los salves, Señor, por tu gracia. Ten piedad de ellos y misericordia y abre su entendimiento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.